Muy buen día o muy buenas noches. Yo soy Gerardo González y quiero darles la más cordial bienvenida a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo 3 historias, las cuales son completamente al azar de Facebook. Esto quiere decir que no son temas para nada similares, sin embargo tienen ese toque de terror y un poco de misterio que a muchos nos agrada. Así que sin más por agregar, vamos a comenzar. Por mucho tiempo se ha dicho que el diablo ha sido causante de muchas de las desgracias en este mundo, pero el protagonista de esta historia nos deja mucho que pensar. Cuando se acercaba el día para celebrar la fiesta del santo patrón del pueblo, el padre de la iglesia mandó llamar al mejor pintor de la región para que se encargara de restaurar las imágenes de santos y vírgenes que se hallaban en la capilla. El pintor, de nombre Francisco, antes de empezar a pintar, el padre le hizo especial hincapié en que se esmerara en arreglar la imagen de San Miguel Arcángel. Quiero que quede todo muy bien. Arregla a los santos y a las vírgenes, que parezcan como nuevos, pero no te preocupes por el diablo. Ese no importa, dijo el padre mientras le mostraba a Francisco el lugar donde estaban las pinturas, que él debía restaurar. Francisco no le dio mayor importancia a los comentarios del padre y se dispuso a trabajar. Sacó de una maleta pinturas y pinceles y comenzó con los ángeles y querubines, después con las vírgenes y ya entrada la noche con los demás santos. Ya cansado, Francisco decidió dejar el arreglo de San Miguel Arcángel para el día siguiente. Así con la luz del sol podría hacer mejor trabajo y se dispuso a dormir. Francisco se encontraba ya medio dormido cuando de repente escuchó como alguien caminaba sigilosamente por los pasillos de la iglesia. Entonces abrió los ojos y un escalofrío recorrió su cuerpo. El miedo lo invadió por un momento, pero esto duró muy poco, porque escuchó que alguien vaciaba las urnas donde los feligreses depositaban las limosnas. Al pintor se le hizo raro que a esas horas de la madrugada se hicieran esas actividades. Francisco se levantó con mucho cuidado para no ser descubierto y vio claramente a una mujer vaciando las urnas, para luego meter el dinero en un saco de lona y después desaparecer en la penumbra de la noche. Francisco no daba cabida a que alguien hiciera algo así, pero después de pensarlo cayó en cuenta en que eso no era su asunto, ni mucho menos su problema, y volvió a dormir. Al día siguiente, Francisco se levantó muy temprano para continuar con su trabajo, y con sumo cuidado pintaba los defectos de la pintura de San Miguel Arcángel, cuando escuchó que las puertas de la iglesia se abrían. Era el padre que llegaba a la iglesia en compañía de la mujer que la noche anterior había visto robarse las limosnas. Vio cómo el padre se acercaba a una de las urnas donde se encontraban las limosnas, cuando de repente se escucha un grito del padre. ¡El diablo nos volvió a robar! Mientras el padre habla con la mujer, Francisco llegó y le dijo: «No fue el diablo, padre, fue esta mujer que tiene a su lado. Anoche yo me quedé dormido aquí. Entonces la vi meterse a la iglesia a escondidas y vaciar las urnas». El padre no daba crédito a lo que el pintor decía, y furioso reprendió a Francisco. «¿Cómo es posible que digas eso? Ella es una mujer respetable y temerosa de Dios. No puede ser que digas eso de ella. El diablo te está haciendo ver visiones». «No, padre, fue ella. Yo la vi. Es una ladrona», respondió Francisco. Pero fue en vano. El padre no quiso escuchar más y se retiró de la iglesia disculpándose con aquella mujer. Francisco quedó atónito ante la incredulidad del padre, ya que él había sido testigo, pero todo fue inútil. Así que mejor decidió volver a trabajar para así retirarse lo más pronto posible de ahí. Estaba a punto de guardar sus cosas cuando vio la desgastada imagen del diablo a los pies de San Miguel Arcángel. Sintió lástima por todas las injurias y maltratos que sin merecer recibía aquel pobre diablo. Así que sacó su mejor pincel y se dispuso a restaurar la figura de aquel pobre diablo. Al terminar, Francisco acudió con el padre para recibir la paga por las restauraciones. Una vez pagada la deuda, se retiró de ahí. Saliendo de la iglesia, se topó con aquella mujer que, sin razón alguna, comenzó a gritar por ayuda. Rápidamente, varios hombres se abalanzaron contra Francisco. La mujer comenzó a decirles que él la había robado y rápidamente fue apresado. El juez no dudó en aplicar la mayor sentencia por robo. «Soy inocente», gritaba con desesperación, que ese dinero era fruto de su trabajo, y juraba y perjuraba aquel pobre pintor que él no había tenido nada que ver en lo que aquella mujer decía.
pero sus súplicas eran en vano. Cuando Francisco era transportado para llevarlo a la horca, un hombre vestido de negro detuvo a la multitud, y éste le contó todo lo que sucedió con lujo de detalle, de cómo esa mujer había robado las limosnas. Como si se tratara de un hechizo, Francisco vio cómo aquellos hombres escuchaban atentos el relato de aquel hombre, para después dejarlo en libertad. Agradecido con aquel aparecido, Francisco quiso darle las gracias, pero antes de que dijera nada, el hombre lo jaló fuera de la multitud, para llevarlo a otro lugar, y para luego decirle: cállate, que si te oyen y me descubren, te ahorcan ahora sí, y a mí contigo. Entonces aquel hombre sacó de su bolsillo el pincel fino que Francisco había dejado tirado el día que lo apresaron. Se lo entregó para luego seguir su camino, perdiéndose entre la gente. En ese momento, Francisco se dio cuenta que se trataba del mismísimo diablo de la capilla de San Miguel, quien había acudido a su auxilio para devolverle el favor y la bondad que Francisco había tenido con él. Y ahora yo les pregunto, ¿realmente creen que el diablo sea como todos dicen, o sea como la versión que todos conocemos? La siguiente historia que estoy por narrarles a menudo se cuenta como leyenda urbana o como una supuesta realidad. La muerte de inocentes durante la construcción arquitectónica de cualquier edificación es un rumor que la verdad perdura mucho y viene desde mucho tiempo atrás. Cabe mencionar que existen casos documentados en donde personas previamente desaparecidas son emparedadas dentro de alguna obra, puente o monumento. La historia cuenta lo siguiente. Antes de iniciarla debo de decirte que se basa en hechos reales, así que te lo dejo a tu creencia u opinión. Yo tenía escasos 15 años y mis propias necesidades económicas, aunadas con mi reciente abandono escolar, me orillaron a tener que buscar opciones que me ayudaran a compensar las carencias que para entonces mi persona presentaba. Al inicio trabajé de todo. Recuerdo haber sido ayudante de mecánico, de hojalatero, decorador de pisos, repartidor de pintura, pero no fue hasta que un primo me invitó a trabajar en lo que a mi escasa edad creía que era un empleo formal. Me ofreció trabajar como chalán de albañil en una obra, justamente en San Pedro de los Pinos, Ciudad de México. Al inicio nada era tan peculiar. Lo que sí es que me cansaba mucho, sobre todo cuando me mandaban a palear o cuando había que echar colado. La verdad es que yo no aguantaba el bote de cemento con mezcla, así que de forma constante me regañaban. En ese entonces recibí un sueldo de 800 pesos a la semana, y para mí era mucho. Quizás no venga el caso, pero fui un caso de explotación por mis anteriores patrones, quienes me pagaban únicamente 200 pesos semanales. Pero bueno, regresando al tema, la obra era gigantesca. Yo calculo que en ella había más de 1000 personas trabajando, todos albañiles, carpinteros, electricistas o arquitectos. A mi primo lo veía muy poco. Además, él me invitó, pero como que nunca me cuidó como tal, o me hizo paros. Yo solo tuve que ir aprendiendo a mi corta edad y bajo mis propias circunstancias. La primera semana fue difícil porque yo no conocía a nadie y aparte era el más joven. Pero fue hasta la segunda semana que me ingresaron como a un cuerpo de albañiles. Y digo cuerpo de albañiles porque según nos seleccionaron a varios y nos mandaron a buscar al arquitecto Alejo. Y así fue. Recuerdo que su oficina era un cuarto pequeño en obra negra. La primera vez que entré lo miré, pero jamás me inspiró confianza. Tenía mirada de mentiroso y además un par de ojeras muy pronunciadas. Lo acepto, me daba un poco de miedo. Al mirarme me dijo: cámbiate y busca entre la ropa unas botas que te queden. La primera tarea que me encomendó fue ir con unos albañiles a cavar un pozo para unos registros. Posteriormente me puso a revolver mezcla para echar un colado. Yo ese día quedé más que exhausto. A mi edad se me complicaba mucho tener la fuerza o la experiencia que la mayoría tenía, y de verdad yo sentía que todos me miraban raro, porque por más que yo quería encajar, algo dentro de mí decía que no. El segundo día me sorprendí cuando, al entrar a la oficina del arquitecto Alejo, me ordenó tomar un cincel y un marro. Me dijo: cámbiate, y cuando lo tengas me avisas para decirte qué harás hoy. Así lo hice, busqué mis herramientas y cuando terminé me pidió seguirlo.
Caminamos casi hasta el fondo de la construcción. La verdad yo recuerdo que era enorme y ya casi hasta la orilla había una torre muy alta. No sé cuál era o sería su función, porque solo era redonda y por dentro estaba hueca. Me pidió entrar y me dijo: a partir de hoy este será tu trabajo. Te vas a subir hasta la punta. Allá arriba hay un tubo de fierro incrustado en el concreto. Con el cincel y el martillo vas a tratar de quitar el concreto que esté alrededor del tubo. Y cuando termines me buscas. Se dio la vuelta y se alejó. Me quedé pensando en mi nueva tarea y en cómo lo haría, ya que para subir solo existía una forma: escalar los andamios que previamente estaban ahí ya colocados. Me dispuse a hacerlo, con miedo, pero pues yo no creía tener otra alternativa, era mi trabajo. Así que después de pensarlo muchas veces, decidí buscar unos lazos para poder escalar el andamio, porque sí, no me había proporcionado ningún tipo de seguridad o algo parecido. Pero yo no era tonto. Cada que subía un andamio me amarraba con lazos y alambres para no caerme. Y fue así como logré llegar a la punta. Realmente me parecía curioso. Yo seguía sin encontrar la funcionalidad de ese tubo y sobre todo de mi tarea designada. Estando arriba me acomodé, me amarré completamente y comencé a cincelar. El cemento era durísimo, por ello comprendí que la tarea sería más difícil de lo que pensaba. Y ahí me la pasé, casi todo el día cincelando aquel tubo. Fue como a eso de las 5 de la tarde que escuché la voz del arquitecto desde abajo gritando: ¿sigues ahí? Sí, estoy aquí, respondí. Acto seguido me dijo: bájate, ya casi salimos, te espero en mi oficina. Bajé, caminé hacia su oficina y me dijo: guarda aquí tu cincel y tu martillo. En un cajón de su escritorio pensé: mañana desde que llegues te vas a ir a la torre y vas a terminar el trabajo. Al otro día llegué, me cambié, tomé mis herramientas y nuevamente me dirigí a la torre. En total así fueron 3 días. Yo no entendía nada. El arquitecto solo me iba a inspeccionar una vez al día y siempre que entraba preguntaba: ¿sigues ahí? Y siempre le respondía que sí. Realmente yo no entendía nada. El cuarto día me dirigí hacia la torre y me pidió que ahora tomara una pala y lo siguiera. Así lo hice y me llevó justo donde estaban colando lo que tenía pinta de departamento. Había como 50 personas por lo menos. Unos paleaban, otros boteaban y los meros maestros con su cuchara iban paleando y dirigiendo todo. A mí me pusieron a botear, pero no aguanté la carretilla con mezcla y me comenzaron a gritonear y a decir cosas entre varios. Así que un albañil me dijo: quítate, y me empujó. Al ver esto el arquitecto me dijo que entonces yo paleara. La verdad yo no llevaba ni una hora de trabajo y yo por dentro sentía que se me quebraba la espalda. Lo único que pudo salvarme en aquel momento fue la hora de la comida, que para mí fue como tocar el cielo. Imaginen cómo me sentía: cansado, vulnerable, con mis pies y manos cosidos por el cemento, y aún estaba por venir la peor parte. Había un albañil en especial que yo sentía que me miraba feo, pero con el arquitecto se llevaba muy bien. A menudo los había visto juntos o charlando. Mas no obstante, mi asombro fue cuando de la nada, este albañil comenzó a hacer un borlote por un supuesto cincel que se le cayó a uno de los registros cercanos. Lo curioso es que comenzó a decir: necesitamos que alguien se meta, pero ocupamos de alguien delgado para que quepa bien por la tapa. Y fue entonces que me miraron. El arquitecto, con su voz despectiva como siempre, me dijo en un tono muy imperativo y seco: métete. Cuando abrieron la tapa del registro solo me asomé un poco y vi que el interior de este era una pileta muy grande, llena de agua sucia. El albañil me quiso tomar del brazo diciéndome: cámara chavo, ya no la pienses, métete aquí, yo te agarro la escalera. La verdad me dio mucho miedo. Incluso le dije al albañil: si es por un cincel, mejor yo se lo pago ahora que cobre, pero no me quiero meter. Algo dentro de mí me decía que no sería bueno meterme. Fue entonces que mi terror aumentó cuando entre varios de ellos quisieron forzarme a entrar por aquel hoyo. Mi peor miedo era que me arrojaran y que por fuera cerraran la tapa y me dejaran ahí dentro. Cuando me tomaron por las piernas y los brazos, luché con todas mis fuerzas y comencé a gritar que me soltaran, que no quería meterme, que yo les pagaba el cincel. La verdad sí lloré, y fue cuando el arquitecto les pidió que me dejaran. Me soltaron en el piso y cerraron la tapa. El arquitecto ascendió a decirme: párate y vete, no te quiero ver por aquí nunca más.
La verdad es que así como estaba vestido, corrí hacia donde se suponía que estaba mi primo, pero no lo encontré. Así que me dirigí a la salida, di un vistazo más por última vez a aquella construcción para no regresar nunca. Y al cruzar aquel portón corrí con todas mis fuerzas hacia la estación del metro para regresarme a casa. Obviamente llegué muy conmocionado por lo que había sucedido y luego le conté a mi madre lo que me había pasado. Ella se espantó mucho y me pidió que no regresara a trabajar. La verdad es que aquel momento solo se había quedado hasta ahí, en ese día. Pensé que nunca más lo volveríamos a comentar. Sin embargo, pasaron los días y al parecer, de alguna manera inexplicable, mi primo no llegó a casa. La leyenda cuenta que si un adulto muere dentro de una construcción o durante una construcción, esta dura muchos años. Pero si el que muere es un niño, la construcción dura por siempre. Y yo apenas iba a cumplir 15. Antes de continuar con la siguiente historia, solamente quiero decirles que se suscriban si les está gustando nuestros relatos. Y más que nada, ya saben que pueden dejarme todas sus historias o alguna que otra idea en los comentarios y en las redes sociales o en el correo del canal. Así que sin más por el momento, pues quiero decirles que la historia a continuación es un tanto corta. Sin embargo, no deja de ser curiosa como todas las que nos han acompañado a lo largo de este video. En una noche fría y lluviosa en el Zócalo de la Ciudad de México, Carlos caminaba cubriéndose con un paraguas y entre el correr de la poca gente que aún se encontraba en la calle y la fuerte lluvia, pudo distinguir a una mujer caminando a paso lento. Carlos apresuró el paso para alcanzarla y compartir su paraguas con ella. Permítame, por favor, dijo Carlos acercándose, y al hacerlo sintió un fuerte escalofrío. La mujer, mirando en todo momento al piso, al sentir que él la protegía de la lluvia, se detuvo un segundo y luego, sin decir nada, siguió caminando a su lado. Era una mujer extremadamente delgada, con un vestido gris y zapatos negros, igual que su cabello. Este cubría su rostro. Carlos tenía mucha curiosidad por ver su cara, pero no lo lograba. ¿Quién iba a pensar que la lluvia se vendría tan fuerte, verdad?, dijo él tratando de hacerle plática, pero no obtuvo respuesta. Después de caminar un largo tramo, la mujer se detuvo y por fin habló. Un hombre te viene siguiendo. Carlos miró sutilmente hacia atrás y efectivamente, había un hombre a unos metros de ellos, con mala facha y actitud sospechosa. No se preocupe, seguramente ella lo interrumpió diciendo, generalmente no hago nada por los mortales, pero tú has tenido un acto de amabilidad conmigo. Atraviesa la calle, toma el taxi que está por llegar y vete. Ahora. La mujer levantó por fin la mirada y Carlos pudo observar su rostro muy pálido, pero lo que más llamó su atención fue que no tenía ojos y su boca era enorme. Asustado miró hacia atrás y vio que el delincuente ya estaba más cerca y sacaba un cuchillo. En ese momento Carlos tiró su paraguas y atravesó la calle. Justo en ese momento pasó un taxi que abordó de inmediato. Al arrancar el vehículo pudo observar cómo la mujer levantaba el paraguas y siguió caminando. Dio vuelta en una esquina y el delincuente, al ver que Carlos se escapaba, decidió ir atrás de ella. Cuando llegó a su casa, la lluvia había cesado. Su esposa lo estaba esperando con la cena lista. Siéntate, ahora te sirvo. ¿Sabes? Vino una mujer a buscarte y te trajo esto, dijo su esposa mientras le mostraba su paraguas. Al verlo se impresionó mucho. ¿Viste su rostro?, preguntó él sorprendido. Ahora que lo mencionas, no recuerdo cómo era, pero cuando le abrí la puerta sentí un escalofrío terrible. En fin, dijo que gracias por tu caballerosidad y que te devolviera lo que era tuyo. Al día siguiente, en aquella calle donde la mujer dio vuelta, apareció el cadáver del asaltante. Tenía un cuchillo en la mano y una expresión de pánico en el rostro. Y bueno, con esa historia llegamos al final de nuestro video. Espero de todo corazón que les haya gustado mucho. Les recuerdo que en la descripción están mis redes sociales para que se puedan contactar conmigo y me envíen sus propuestas de algún video o alguna historia que quieran que contemos o que tengan.
También quiero agradecerles a las personas del grupo Historias de Terror de Facebook que hicieron favor de aportar estas historias, las cuales son Miriam Hernández, Lalo Salas y Ernesto Mendoza Cruz. El grupo no es mío, cabe aclarar, pero lo dejaré en la descripción por si se quieren suscribir o bueno, mejor dicho, seguir y darle una pasada para conocer las historias que ahí cuentan. Y pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco de todo corazón si se quedaron hasta este momento del video. Yo soy Gerardo González y les recuerdo que la vida es extraña. Hasta la próxima.